Perfecto, estamos grabando a partir de este momento. Entonces, como les estaba comentando hace un momento a quienes se conectaron primero, entonces esta semana y la siguiente vamos a hablar de todo lo que es la generación, la gerencia o la creación de valor. ¿Listo? Esto pues, es un tema bastante importante, lo que hace, digamos, la gerencia o la administración entre los últimos años, porque, digamos, este concepto es relativamente nuevo de creación de valor dentro de las organizaciones para lo que tiene que ver referente a los socios. ¿Por qué iremos de los socios entonces? Porque estaremos hablando de socios. Hablemos un momentico de lo que es el valor agregado entonces, para que veamos de lo que es la creación de valor. ¿Qué es la creación de valor o qué es un valor agregado para un cliente frente a una organización o frente a un producto? Entonces, a ver, ¿qué podríamos decir de esto? Es cuando tenemos productos y servicios de máxima calidad al mínimo costo. O sea, cuando hablamos de valor agregado, así resumiendo un poco, pues incluso es un concepto que tal vez pudiera ser un poco más subjetivo, por así decirlo, pero en términos generales hablamos de valor agregado cuando supera las expectativas de lo que esperábamos, ¿cierto? Les digo que este producto tiene un valor agregado porque yo esperaba tantos beneficios de él o tenía una expectativa determinada y resulta que lo supera. Entonces yo determino que ese producto para mí tuvo un valor agregado. ¿Listo? ¿Qué más complementamos aquí? Y momento oportuno. Entonces aquí tenemos la cultura justo a tiempo. Entonces, buena calidad, bajos precios y ser oportuno. Entonces, eso, digamos, podría resumir todo lo que conlleva el valor agregado por un producto cuando estamos hablando del receptor cliente. Ahora bien, cuando hablamos dentro de la organización, llegamos a qué? A los trabajadores. Los trabajadores entonces también tienen un valor agregado dentro de su organización y podríamos hablar que son esas cosas extras que la organización hace por un trabajador desde el punto de vista, no sé, prebendas, todo lo que tiene que ver con la parte extralegal, el hecho de que tengan unos beneficios que legalmente no tienen que, pero fomenta, digamos, ese buen clima laboral, podríamos hablar de que eso es un valor agregado dentro de un ambiente de trabajo. Entonces, cultura de la calidad de vida. Y recientemente, cuando hablamos de recientemente, es por allá a partir de los años 70 y entrado a los 80, entonces empezó a hablar de que, bueno, también debería de haber un valor agregado, pero para los dueños de la empresa, de la organización. Todos los accionistas también deberían tener un valor agregado, cómo crear valor dentro de las organizaciones. Y entonces ahí es donde aparecen los socios, finanzas y estrategia. Entonces, ¿qué será un valor agregado para mis socios? Perfecto. Entonces, como consecuencia de este olvido, en los años los académicos de importantes universidades en Europa y en Estados Unidos llamaron la atención de los gerentes y grandes corporaciones que teníamos que volcar la mirada hacia crear valor en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, de aquí donde salieron estos parámetros que ustedes ven aquí, con los cuales veremos cómo se va a crear valor dentro de una organización. Entonces, tenemos el incremento de la participación en los mercados, un cumplimiento de un determinado nivel de ventas, crecimiento a través de la diversificación, incremento del margen operativo, incremento de la utilidad neta e incremento de la rentabilidad del patrimonio. ¿Listo? Estos eran los indicadores clásicos bajo los cuales se podría medir que yo creaba o que mi empresa, mi organización, me está dando una rentabilidad asociada al patrimonio que yo puse. Entonces, estos tuvieron un vuelco, por así decirlo, y vamos a entrar entonces a analizar lo que fueron los indicadores de valor. Perfecto. Vamos a saltarnos unas diapositivas de las que ya podemos ir resumiendo. Perfecto. Entonces, ahora sí lleguemos a este punto. Entonces nos dicen, este regaño, por así decirlo, de los académicos preocupar a los gerentes y los hizo reflexionar alrededor de la importancia de enfocar sus decisiones hacia la permanente creación de valor. Entonces se preguntaron qué debían hacer. Entonces, una universidad de Nueva York propiamente patentó estas dos estrategias o metodologías para la creación de valor, lo que tiene que ver con la ganancia marginal. ¿Listo? Concepto de economista neoclásico Alfred Marshall, del 70, deriva de los conceptos de la ganancia económica y rentabilidad marginal, y el valor presente neto, concepto desde principios del siglo pasado, quienes de pronto ya hayan tenido inmersión en proyectos, saben que es un concepto bastante fuerte a la hora de evaluar una propuesta o a la hora de formular proyectos. ¿Listo? Entonces, volvamos. Ganancia marginal o ganancia económica. Lo vamos a hablar desde el punto de vista del EVA, Economic Value Added. Es el valor económico agregado. Y desde el punto de vista del valor presente neto, entonces tenemos el valor agregado al mercado. ¿Listo? El Market Value Added desde el punto de vista del valor presente neto y el otro es de la ganancia marginal o ganancia económica. Perfecto.
Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando el EVA o el MBA? Miremoslo desde este punto de vista de este ejemplo. Entonces nos dicen, yo tengo una inversión en activo de 200 millones de dólares. ¿Listo? Y un costo del capital de un 20%. ¿Listo? Perfecto. Entonces la mínima utilidad operativa a exigir sería ¿cuánto? El 40. ¿Qué es simplemente esta operación? A 200 le saco el 20% y me queda que 40 millones de dólares. El dinero que invertí, el costo del capital, tengamos pendiente este término que es nuevo y lo vamos a profundizar la otra semana. Simplemente lo vamos a establecer como el valor del dinero que yo invertí en esta determinada empresa. Porque este concepto del costo de capital lo vamos a redondear mucho más en detalle la próxima semana. ¿Listo? El costo de capital y cómo va a ser su manera de cálculo. Aquí, ¿qué podremos decir pues, digamos, inicialmente? Es el valor del dinero que tiene dentro de la organización. Entonces yo tengo el costo del capital. ¿A qué renta el capital que yo invertí dentro de la organización? Finalmente, entonces miren que cuánto tenemos, 40, entonces el 20% de 200 es 40, y realmente lo que rentó la organización fue, ¿qué? 48. Entonces miren, el costo de capital, el cual estaba asociado al tipo de organización, eso también lo podemos ir adelantando, el costo de capital está asociado al tipo y al contexto de organización, así como al riesgo que se corre, y así como al país donde se está ejerciendo la organización, donde está establecido esos tres factores importantes, el tipo de empresa y el tipo de país donde está. Entonces eso nos da un costo del capital asociado. Vemos entonces que acorde a eso tendríamos que tener 40, pero nos dio 48 la organización. La utilidad operativa obtenida no fue 40, sino 48. ¿Qué pasa? Esa diferencia es lo que vamos a llamar EVA, el EVA del periodo. Y en conclusión, mire que es muy sencillo. Yo esperaba 40, porque esa es, digamos, la tasa a la que rinde en este tipo de organización la plata, pero no dio 40, dio 48. Quiere decir que esa diferencia a mi favor es lo que se llama el valor agregado o EVA. ¿Listo? Y vamos a ver entonces qué será entonces el MBA. ¿Listo? Con el Market Value Added, recuerden el otro indicadorcito, y vamos a verlo desde este punto de vista, o lo que se llama prima de negocio, también se conoce como prima de negocios indicador. Y mírenlo acá, sencillo. Yo tengo un apartamento y ese apartamento vale 100 millones de pesos. ¿Listo? Lo que hago es invertir en una remodelación de 10 millones de pesos. Luego de haberle invertido 10 millones a mi apartamento de 100, entonces ya mi apartamento vale 115 millones de pesos. ¿Qué pasa? Yo invertí 10, listo. Y obviamente el incremento que tuve fue en 15, una diferencia de 15, pasó de 100 a 115 y solamente invertí 10 millones de pesos. ¿Qué pasó? Tuve un valor agregado sobre el costo de mi empresa, lo que llaman prima de negocio, de 5. Y a esto es lo que se le conoce como el market value. ¿Listo? Miren pues que es bastante sencillo estos dos conceptos desde este punto de vista. Ya iremos viendo más ejercicios más a fondo. Bueno, este también lo podemos entonces mirar. Esto es lo que acabamos de ver, la prima de los activos. Perfecto. Aquí simplemente le estamos viendo una diapositiva desde el punto de vista de la estrategia de cómo crear valor. Y es que recuerden, aquí solamente estamos haciendo el contexto económico. O sea, yo cómo puedo medir si creé valor o no. Pero la tarea grande dentro de las organizaciones no es quién nos mida, sino realmente crearlo. Y eso no es una labor netamente financiera. Ya eso es una labor de cómo optimizar procesos dentro de mi organización. ¿Listo? Es que me llevo por aquí un momentico el chat. Ah, bueno, por aquí. Pues me ha crecido nomás de bastante. Bueno, perfecto. Entonces, este es, digamos, a lo que nos llama esta diapositiva, este slide, y es que miren aquí, tenemos un ciclo donde tenemos adoptar mentalidad estratégica, de esa manera podremos crear valor, implementar esa estrategia, ¿listo? ¿Cómo se logra esto? A través del direccionamiento estratégico, después definir inductores de valor a través de la gestión financiera. Recuerden que los financieros o lo que estamos estudiando aquí simplemente somos los llamados al final del proceso a medir si efectivamente estamos creando o, por lo contrario, destruyendo valor. Pero lo importante es, aparte de medir, porque lo que no se mide no se puede controlar, recuerden pues esa premisa de los procesos, es que es cómo voy a crear valor, ¿cierto? ¿Cuál es mi estrategia para crear valor? Ya sé cómo se mide, conozco los indicadores, pero es que el reto no es saber cómo medirme, el reto es
crear el valor dentro de la organización. Entonces, ¿cómo se logra eso? Educando y entrenando y comunicando, compensando por los valores, ¿listo? Por los resultados obtenidos. Eso se hace a través de las gerencias de talento humano. Se monitorea a través del EVA, después de darlo, miren que aquí estamos en un ciclo. La gerencia financiera, ¿qué es lo que hace? Define cómo medir y después, ¿qué hace? Después de definición, los empieza a monitorear y así en un ciclo continuo de mejoramiento. Perfecto. Ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el transcurso de la presentación. Entonces, cuando incrementa el EVA o incrementa el MBA, entonces tenemos lo que se conoce como el valor agregado. ¿Listo? Y aquí vamos a ver entonces una diapositiva donde vamos a resumir cómo es que se mide o cómo se desarrolla todo lo que es la creación de valor. Entonces, miremos. Incremento del EVA, crecimiento de la rentabilidad del flujo de caja, como lo vimos en la diapositiva pasada. Crece el flujo de caja. Ahora bien, el valor agregado, entonces, cuando crece el EVA, hay valor agregado. Si incrementa el MBA, hay valor agregado. Pero bueno, cada uno de ellos, ¿cómo se llega hasta allá? Entonces, miremos. Si quiero llegar al EVA, entonces tengo que centrarme en lo que es la rentabilidad del activo y el flujo de caja libre. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se les conoce a esos? Rentabilidad del activo y flujo de caja libre. Entonces, se les conocen como los macroinductores. Luego tenemos unos que apoyan para la construcción de los macroinductores, que son los inductores operativos y los inductores financieros. Entonces, entre los operativos tenemos la productividad del capital de trabajo, tenemos el uso eficiente de la capacidad instalada y tenemos el margen EBITDA. Realmente el uso eficiente de la capacidad instalada lo que hace es alimentar la productividad del capital de trabajo y el margen EBITDA. ¿Listo? Cuando yo tengo un uso eficiente de la capacidad instalada, tengo una productividad del capital de trabajo muy buena y un margen EBITDA supremamente bueno también. Para ir adelantándoles, siempre, o la idea dentro de los negocios es que el margen EBITDA sea superior a la productividad del capital de trabajo, pero casi estamos garantizando que cualquier crecimiento dentro de nuestra organización está destinado a generar más valor. Ya vamos a ver eso a continuación. Bueno, se me fue. Inductores financieros, entonces tenemos el costo de capital, del que hablábamos ahora. Recuerden que el costo de capital está asociado a qué tipo de negocio es, qué riesgo se corre en este tipo de negocio y en qué país se está desarrollando ese negocio. ¿Listo? Eso es lo que llama el costo de capital. El riesgo, y esto también está apoyado por el famoso escudo fiscal. Recuerden pues que cuando hablamos de escudo fiscal, es esos beneficios tributarios que tenemos asociados al hecho de tener endeudamiento. ¿Cómo así? Recuerden que si yo tengo una formulación de un proyecto, por poner cualquier ejemplo, bajo el cual todo mi capital es propio, si tengo todo un capital propio, entonces voy a tener un BPN, un valor presente neto, y una tasa interna de retorno o TIR, o mejor dicho, mis indicadores que me viabilizan el proyecto van a tener una forma determinada, pero si combino financiamiento con capital propio, mis indicadores van a ser mucho mejores. En conclusión, un proyecto es más viable en la medida en que yo combino capital propio y endeudamiento, porque cuando tengo solo capital propio, lo que pasa es que mi utilidad crece mucho porque no tengo erogaciones de pagos de intereses, la utilidad es mucha, el impuesto es mucho. ¿Listo? Pero cuando tengo un préstamo, entonces tengo que causar unos intereses o unas obligaciones financieras, lo que hace que mi utilidad decrezca ligeramente a través de los periodos, porque recuerden pues que el pago es diferido, sobre todo los periodos del proyecto. Entonces mi utilidad baja un poco, lo que hace que los impuestos sean menos, y eso hace que un proyecto sea más viable o no. Quienes de pronto ya hayan trabajado con BPN o con TIR, recordarán pues este concepto. Y por último tenemos inductores estratégicos, tasa de inversión, de reinversión, competencias empresariales y microinductores. Perfecto. Esto es, digamos, pues como un panorama global de lo que es la creación de valor o el valor agregado. Ahora sí entremos entonces ya de lleno con los inductores. Entonces, el primero que tenemos es el famoso EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Entonces, ya saben, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué tener ese dato? O sea, ¿qué es lo importante de saber las ganancias antes de todo eso? Miremos aquí. Las depreciaciones y amortizaciones de gastos diferidos poseen una característica y es que son gastos que no implican desembolso efectivo ni lo implicarán en el futuro. Quienes estuvieron por aquí desde temprano, ahora que me preguntaba una compañera, estamos hablando propiamente de las depreciaciones y amortizaciones, y es que ellas se restan y después se suman, porque como dice aquí, no implican
una salida de efectivo. Ahora bien, respondiendo ya puntualmente a la pregunta de por qué la importancia del EBITDA, de conocerlo y de gestionarlo dentro de nuestras organizaciones, es que es de aquí para atrás que yo puedo hacer gestión dentro de mi organización. Después del EBITDA, no. ¿Por qué? Porque miren, intereses hay que pagar, impuestos hay que pagar, depreciaciones y amortizaciones hay que causar. Entonces, nada de lo que está aquí, el I, la T, la D y la A, es de nuestra gestión como administradores de la organización. Todo esto se sale de nuestro alcance, por así decirlo. Los intereses ya son un préstamo que se realizó, se viabilizó y se pagan intereses. Yo no tengo cómo disminuir los intereses, yo no tengo cómo disminuir los impuestos. Las depreciaciones y amortizaciones van ligadas al precio de mis activos, entonces tampoco tengo cómo tener una influencia directa sobre esos precios. Entonces, por eso es que es importante el EBITDA, porque antes de esto sí puedo hacer mucha gestión. Bueno, miremos. La evaluación asociada con las depreciaciones y amortizaciones lleva a cabo a través del control de las inversiones, cuando se monitorea que no haya sobreinversiones, perfecto. La evaluación asociada con la provisión de carteras se lleva a cabo cuando hay que castigarla. ¿Listo? Más conclusiones aparte de las que les conté del EBITDA. Y aquí lo tenemos entonces. Ventas menos costos y gastos efectivos es el EBITDA. Cuando le quito las depreciaciones y amortizaciones, entonces tengo el ya conocido utilidad operativa que hace parte de los estados de resultados convencionales. Entonces, dado que estos costos y gastos que no implican desembolso efectivo no son gestionables, lo que ya hemos concluido, el EBITDA se termina siendo utilidad que realmente gestionamos. Perfecto. Entonces, EBITDA menos depreciaciones y amortizaciones, utilidad operativa. Entonces, para calcular el EBITDA, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle a la utilidad operativa las depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué dirán ustedes que este cálculo se ve como tan sencillo? Es porque recuerden que el EBITDA propiamente no está inmerso dentro de los estados de resultados convencionales que llevamos, no. Hay que sacarlo por aparte, calcularlo por aparte o incluirlo, si es del caso. El hecho es que no está realmente en los estados de resultados clásicos, sino que hay que calcularlo aparte, pero miren que es muy sencillo. La utilidad operativa, malas depreciaciones y amortizaciones. Mucha gente llega a confundir el EBITDA con la utilidad operativa, los tratan de llamar iguales porque no hay como mucho impacto en su estado de resultados para efectos de depreciaciones, y puede ser cierto. Ustedes podrán conocer una empresa, digamos, de una envergadura muy pequeña, donde no tengan ni depreciaciones ni amortizaciones. Esto, pues, digamos, dentro del sector de manufactura es poco común, pero sí dentro del sector, por ejemplo, de prestación de servicios, donde no se manejan activos, sino que todo es capital intelectual, donde no hay un activo físico como tal, sino que hay arriendos. Entonces, todo esto como tal hace que el EBITDA se parezca mucho a la utilidad operativa. Pero recordemos, no es lo mismo. Es simplemente un equivalente en español, utilidad operativa de acá. ¿Listo? ¿Y el EBITDA para qué nos sirve? Porque es importante, porque con el que hacemos, pagamos los impuestos, por eso antes de, entonces después de qué hay que hacer, pagar los impuestos, atender las deudas, cubrir las inversiones y repartir las utilidades. Perfecto. Ahora bien, otro indicador más fuerte que el EBITDA va a ser el margen EBITDA. Este sí va a ser el juez definitivo de cómo nos está yendo. Miremoslo, por ejemplo, con larga redundancia con este ejemplo. Tenemos entonces un año 1 y un año 2. Tenemos que para el primer año vendemos 100 millones o 100.000, perdón, el dato exacto, vendemos 100.000 con una utilidad operativa de 30.000. Y para el segundo año vendemos 125.000 y nuestra utilidad operativa es de 39.000. Tenemos entonces que el incremento de ventas es del 25% y el incremento en utilidad operativa es del 30%. Frente, digamos, al ojo poco crítico, por así llamarlo, uno diría, esta organización está bien. Si yo fuera a juzgar desde el punto de vista de utilidad operativa de la organización, yo diría, no, estamos bien, aumentamos en ventas, consecuentemente aumentamos en utilidad operativa. Pero juzguemos entonces, ¿el margen operativo cuál es? Pasamos del 30 al 31,2. Esto es simplemente la relación que hay de qué porcentaje es 30 de 100.000, qué porcentaje es 39.000 de 125.000. Aquí es el 30 y aquí el 31,2. Seguimos viendo entonces que es muy viable, el margen operativo subió. Y esto, recuerden, por allá cuando hablábamos de los indicadores clásicos, era lo que se veía desde el punto de vista de la gerencia. Claro, no, subió el margen operativo, entonces la empresa va bien. Y realmente pues no es que vaya mal, pero miremos desde el punto de vista de creación de valor.
¿Qué pasa? Si ya consideramos las depreciaciones, decimos que esta empresa tiene 16.000 en depreciaciones, tanto para el año 1 como para el año 2, calculemos entonces el EBITDA. ¿Qué será? La utilidad operativa más las depreciaciones. O sea, 30.000 más 16 o 39 más 16. Y para un año tenemos 46.000 normalmente y para otros 55.000, como están viendo. Y finalmente tenemos entonces un incremento en el EBITDA del 19.6%. Todo apunta a que estamos dentro de una organización muy rentable. Pero cuando calculamos el margen EBITDA, que es finalmente el que nos va a decir si estás creando valor o no estás creando valor, miren lo que pasa. Resulta y sucede que el margen EBITDA es ¿qué? El EBITDA dividido las ventas. Entonces yo tengo EBITDA dividido ventas, 46%, 46.000 dividido 100.000, 46%, y 55.000 dividido 125.000, el 44%. ¿Qué significa esto? Que estoy destruyendo valor. Si bien crecieron las ventas, la utilidad operativa y el margen operativo, estoy destruyendo valor porque miren, antes por cada 100 pesos que me entraban, 46 eran para la EBITDA y para cumplir con las obligaciones que vimos en la diapositiva pasada. Ya este año, de 100 pesos que me entran en ventas, solamente 44 quedan en EBITDA. El resto se va en el funcionamiento. ¿Listo? Entonces miren que si bien vendo más, la utilidad operativa es más, el margen operativo es más, el EBITDA es más, el margen EBITDA, que es el juez final, nos dice no, usted está realmente destruyendo valor. O sea, usted lo que está haciendo es un esfuerzo grande por vender más, pero no se está traduciendo en una creación de valor dentro de su organización. Es claro, el concepto está aquí. Compañeros. Compañeros, ¿es claro hasta aquí para que sigamos? A ver, yo reviso Sí, el chat. profe. Ah, bueno, Sí. perfecto. Sigamos entonces. ¿Qué dice aquí? Una situación como esta generalmente coincide con un incremento de EVA en el periodo en cuestión, o lo que es lo mismo, la rentabilidad marginal superior al costo del capital, como entenderemos más adelante. Ustedes ya saben, una disminución del margen de vida no es necesariamente mala, se va a hacer un emprendimiento en un negocio. Ustedes dirán, ah, bueno, entonces esto es siempre malo. Depende. Si usted lo que está haciendo aquí es incrementando una línea nueva de negocio, una unidad de negocio nueva dentro de la organización, no necesariamente es malo, pero si el margen de vida corresponde a que usted tiene una inercia en su negocio y simplemente de lo mismo está vendiendo más pero ganando menos, en EBITDA hay una destrucción de valor. Perfecto. Entonces, Profe, el EBITDA va en el estado de resultados. como te contaba ahora, el EBITDA se puede calcular a partir del estado de resultados, más en un estado de resultados convencional. Recuerda que hay varios estados de resultados dependiendo de si es calculado de la forma directa o indirecta. El EBITDA no es que vaya, sino que lo puedes calcular a partir de. ¿Listo? Que si te pones, por ejemplo, a bajar un reporte de NIF con estados de resultados, ahí no está el EBITDA. Digamos, es algún estado de resultados que yo construyo para gestión, no para mostrar un reporte, más que todo. O ¿Listo? sea que estos inductores que estamos estudiando, si uno va a presentar información financiera, ellos van en un informe aparte. Exactamente, o sea, si tú vas a ver lo que legalmente tiene que reportar una organización, por ejemplo, al Estado, ahora pues con NIF y antes que reportaba en el CIREM, donde uno pues bajaba los ejemplos para hacer análisis empresariales, no necesariamente va con el EBITDA. Pues no necesariamente no va con el EBITDA. Ah, ok. Perfecto. Entonces, conclusión de este ejemplo, debemos impedir en la medida de lo posible que los costos y gastos que implican desembolso efectivo crezcan en mayor proporción que las ventas. ¿Eso a qué nos llama? Las depreciaciones son poco gestionables. El asunto es que la EBITDA y el margen de EBITDA empieza a caerse cuando vendo más, pero me cuesta vender más. O sea, que la relación entre venta y el costo de venta no es constante o incluso menor, sino que yo digo, vendo más, pero es que claro, te cuesta vender mucho. Perfecto. Un ejemplo claro con esto, pues para no dejarlo ir, es por ejemplo cuando yo pretendo vender más, listo, que voy a pasar de 100 millones, como el ejemplo, a 125 millones,
y el margen EBITDA cae, por la justificación es que invertí en publicidad. Entonces no necesariamente es malo, sino que en ese periodo, dada esa inversión, el margen EBITDA se va a caer, pero esperanzados en que esa publicidad impacte en el largo plazo, o en el mediano plazo, incluso en el corto, para que el periodo inmediatamente siguiente ya no tenga que ser la inversión en publicidad, pero las ventas sigan en esa continuidad, digamos, alcista. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí simplemente nos hablan de que la fórmula es lo de menos, simplemente la interpretación. Miremos entonces aquí la parte del capital de trabajo. Recordamos que estamos viendo allá los inductores. Entonces uno era el capital de trabajo y la productividad del capital de trabajo. Ya acabamos con el EBITDA, sigamos con este. Entonces, capital de trabajo son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo sus operaciones. Ya esto pues lo estudiamos bastante la semana pasada. Miremos aquí un ejemplito puntual. Usted nos dice que en un año tenemos unas ventas de 1.000 millones, unas cuentas por cobrar a 90 días de 250 millones y un inventario a 30 días de 50 millones. Luego, nuestro capital de trabajo operativo es de 300, o sea, 250 más 50, 300, ¿cierto? Bastante sencillo. ¿Qué tenemos entonces aquí? Miremoslo en este ejemplo. Si para el 2013 las ventas crecen en el 20%, las cifras del capital de trabajo serían las siguientes. Entonces, miren, las ventas van de 1.000 a 1.200 millones, puesto que las ventas dicen que nos crecen un 20%. El capital de trabajo, las cuentas por cobrar, perdón, crecen de 250 a 300. El inventario pasa de 50 a 60. Pero miren qué pasa con el capital de trabajo. Pasa de 300 a 360. Consecuentemente la suma. 250 más 50, 300 y 300 más 60, 360. Entonces miremos qué pasa. Lo cual significa que se requieren 60 millones de pesos más que ¿de dónde van a salir? Del EBITDA. ¿Listo? Entonces miren, estás vendiendo más, estás teniendo más cuentas por cobrar, estás teniendo más inventario asociado a que vendes más, pero entonces, ¿qué pasa con eso? El capital de trabajo también va creciendo. Y recuerden que ¿quién está financiando ese capital de trabajo? El EBITDA. Entonces, miremoslo aquí. Desde este punto de vista que tenemos, crece en un 20%, cuentas por cobrar en un 20%, inventario en un 20%. Entonces, vamos a juzgar qué pasa con el capital de trabajo asociado a la creación de valor. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos impedir en la medida de lo posible que las cuentas por cobrar y los inventarios crezcan en mayor proporción que las ventas. O sea, que la idea es que si el capital de trabajo crece, crezca también las ventas. Ahora analicémoslo desde este punto de vista. Tenemos los mismos 1.000 y los 1.200. Miren, el capital del trabajo operativo siguen siendo de 300 a 360. ¿Listo? Y las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios pasaron de 100 a 120 también, que son un 20%. Luego, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos calculando en el KTNO, capital de trabajo neto operativo, que recuerden que cuál es la fórmula, simplemente el capital de trabajo operativo, o sea, 300 que llevamos aquí, menos el 100, 200, y aquí son 360 menos 120, 240. Entonces ya tenemos nuestro capital de trabajo neto operativo. ¿Listo? Perfecto. Y ahora entonces ya vamos a comprender para qué estamos hablando de capital de trabajo y cómo es que esto nos va a ayudar a determinar si creamos valor o no dentro de una organización. Entonces vamos a ver ya no cuánto es, sino qué tan productivo es. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula para considerar la productividad del capital de trabajo? Serán el KTNO, el que acabamos de calcular, sobre las ventas. Mírenlo aquí, el KTNO sobre las ventas. ¿Qué hicimos ahora? EBITDA sobre ventas, era margen EBITDA. Aquí no va a ser EBITDA, sino el KTNO sobre ventas, o sea, 200 sobre 1.000 y 240 sobre 1.200. ¿Listo? ¿Para qué vamos a calcular eso? O esa fórmula que obedece a lo que se llama la productividad del capital de trabajo. Y es la relación que existe entre mi capital de trabajo neto operativo y las ventas asociadas. A ver si están creciendo en la misma proporción. ¿Sí ven? Recuerden que ahora lo que nos interesaba era que las ventas subieran en la misma proporción que subía el EBITDA y el margen EBITDA. Aquí lo que nos interesa es que el capital de trabajo crezca sea tan grande como crecen nuestras ventas, porque si el capital de trabajo crece más acelerado que las ventas, estarán ustedes concluyendo también que
vamos a destruir valor. Miremos entonces el ejemplo. Entonces, productividad del capital del trabajo, KTNO sobre ventas, reflejan los centavos que por cada peso de ventas deben mantenerse el capital de trabajo neto operativo, y lo ideal es mantener el número lo más pequeño posible, ¿cierto? Esto lo más pequeño posible, o sea, este dividido este. 200 dividido 1000, obviamente siempre será mucho más grande las ventas que el capital de trabajo neto operativo, pues porque de algún lado salieron, pero la idea es que este capital de trabajo neto operativo, ¿qué pasa? Se parezca mucho a las ventas, en teoría, o sea, se parezca, o sea el número más pequeño posible. Recuerden que es una división. Lo ideal es mantener, bueno, ya lo dijimos, entonces miremoslo acá, margen EBITDA del 20% y el PKT es del 30%. ¿Listo? Devolvámonos aquí, calculémoslo entonces. Para este ejemplo, entonces nos dicen, supongamos el caso en que una empresa imaginaria cuya estructura operativa, pero bueno, vale la pena que lo calculemos para el ejemplo que estábamos planteando. Entonces, miremoslo aquí. El KTNO que tenemos para esta empresa, ¿de cuánto es? Es de 200, ¿cierto? Entonces, si estamos en 200, listo, y las ventas fueron 1000, entonces, ¿cuánto nos da nuestro indicador? Compañeros, siguen ahí. Ya saben cuánto nos da, el 20%, ¿cierto? 200 dividido 1000 te nos da el 20% de ¿qué? De productividad del capital de trabajo. Por el contrario, si lo hacemos con el otro, 240 dividido 1200, ¿cuánto nos da? El mismo 20%. Quiere decir que bajo este ejemplo, bajo este esquema, la productividad del capital de trabajo es constante. Aquí es del 20 y aquí es del 20. O sea, es tan productivo en el año 2002 como es de productivo en el año 2003. Miremos entonces este ejemplo que nos están comentando acá. Supongamos el caso de una empresa imaginaria cuya estructura operativa implica los siguientes valores para el margen EBITDA y PKT. Nos están diciendo, tenemos un margen EBITDA del 20 y un PKT del 30. ¿Qué es para que repasemos entonces el margen EBITDA? Que de 100 pesos que nos entran en ventas, 20 se quedan ¿en qué? En EBITDA. Y el PKT, ¿cómo lo interpretamos? Si lo analizamos aquí, que de 100 pesos que nos entran en ventas, 30, listo, hay que destinarlos para el capital de trabajo. Entonces, miremoslo aquí, nos dicen que tenemos ventas en un año de 100.000 y ventas en el año 2 de 13.000. Entonces nos preguntan, ¿qué efecto tendrá crecer dentro de esta organización? Les pregunto antes de que sigamos. ¿Cómo creen ustedes que es el efecto de crecer en esta organización donde de 100 pesos, 200 de 100 pesos que entran en ventas se quedan 20 en EBITDA y 30 hay que destinarlos para el capital de trabajo? ¿Qué efecto tendrá entonces crecer en esta organización? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Están todavía por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno. Cuenten a ver qué creen ustedes que puede pasar bajo esa estructura. Entonces, miren, de 100 pesos que entran, 20 me quedan para EBITDA, pero 30 se me dan en capital de trabajo. O sea, realmente lo que estoy haciendo es un esfuerzo teóricamente innecesario porque nunca voy a poder crear valor. Porque de 20 que me entran, 30 se me dan para capital de trabajo. O sea, en la medida que crezca ventas, siempre va a crecer más ¿quién? El capital de trabajo. Y a mí no me interesa que mi capital de trabajo esté creciendo. Recuerden que yo necesito que eso sea pequeño. Mi capital de trabajo será grande en la medida que, ¿qué? Recordemos la semana pasada, que tenga muchas cuentas por cobrar, que tenga demasiado efectivo ahí y que también tenga, ¿qué? Cuentas por pagar muy temprano. O sea, que las tenga que pagar en periodos muy cortos. Eso hace que mi capital de trabajo se crezca. Entonces, ¿qué reflexión quiero que hagamos aquí? Que en la medida que el margen EBITDA sea menor que la productividad del capital de trabajo, a una empresa no le conviene crecer. Y eso se llama la famosa palanca de crecimiento, para que nos saltemos a diapositivas que estaban ahí atrás, que nos reflejaban eso. ¿Listo? Entonces, conclusión, cuéntame. En el ejercicio que vimos antes de este. Me devuelvo en este. Sí, entonces si ahí a nosotros el capital de trabajo nos dio 20% y las ventas 20%, entonces ahí hay un equilibrio. Las ventas, bueno, no, recuerda que el capital de trabajo nos da un 20%, o sea, el inventario, la cuenta que tienes que llevar es el PKT, ¿cuánto te da? Entonces, KTNO sobre ventas.
Y ahí es donde da el 20% en ambos años. O sea, dice que 200 dividido 1000, 20%. Y 240 dividido 1200, 20%. Eso es lo que realmente debes llevar. No si las ventas crecen o el KTNO crece, no. La razón, ¿cierto? O sea, el indicador como tal. Es el que O tienes sea, ese que... indicador de PKT no es referente para compararlo con el porcentaje de crecimiento en ventas. No es que no sea comparable, es que tú ya sabes cuánto estás creciendo en ventas asociado a cuánto destines de capital de trabajo. En un ejemplo, si voy a para que te quede claro, vamos a variar un poquito. Porque, por ejemplo, yo le digo, si el PKT en ese ejercicio hubiera dado un 30. Eso, entonces miremoslo aquí. Vamos a cambiar esto sustancialmente, un número, simplemente un numerito. Vamos a decir que esto, el KTNO en cuentas por cobrar aquí fuera 150, por decir algo, ¿cierto? Entonces aquí ya cuánto nos daría, 360, no, perdón, incluso cuál 150, vamos a decir que 100, perdón. Si aquí sería 360 menos 100, listo, aquí me daría cuánto, 260, ¿cierto? ¿Estás viendo? Sí, sí. Perfecto, entonces ya mira que el indicador, para el primer año, ¿cuánto nos daría la productividad del capital de trabajo? 200 dividido 1000, sería el 20%. Pero para este nuevo escenario que estamos planteando en este momento, ¿cuánto nos daría entonces para el segundo año? Nos daría 260, ¿cierto? Que sería el capital de Sí. trabajo, dividido 1200. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos en cuánto. Para Como este en año está 21 en punto algo. 21.6, exactamente. Entonces, ¿qué pasaría? Que estás creciendo la productividad del capital de trabajo y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque estás diciendo que entre más vendes, más tienes que destinar para capital de trabajo. O sea, antes estás desoptimizando el negocio. ¿Sí me entiendes? Veas Sí, que o tú, sea que ese PKT no debe ser, ese porcentaje de PKT no debe ser superior al porcentaje de crecimiento en ventas. no tanto lo compares con ventas, compáralo con el del año anterior del mismo PKT. No debes de Ah, ok. comparar, no lo debes de comparar con el porcentaje de crecimiento en ventas, sino compararlo con el PKT del año anterior. De decir, ¿está creciendo o no está creciendo? No compararlo con el de ventas. ¿Listo? Que si mis ventas incrementan año tras año, lo ideal es que mi PKT se mantenga durante el tiempo. Incluso, pues, si eres tan, digamos, una gestión Puede tan... disminuir. Exactamente, o incluso disminuirlo. Ah, ok. O sea que yo lo comparo es con los años anteriores, los Exacto, o periodos. sea, entre PKTs de varios años dentro de tu gestión empresarial. ¿Listo? Ah, ok. Perfecto. Entonces estábamos por aquí y entonces estábamos hablando entonces de que quién debe crecer más que el otro, digamos ya por acá en una conclusión, hablando de PKT y de margen de EBITDA y miren lo que nos concluyen aquí que ya hemos inferido. Significa que lo ideal es que el margen de EBITDA sea mayor que el PKT para que el crecimiento sea atractivo para la empresa en el sentido que crecemos el EBITDA en mayor proporción que lo que crece el capital de trabajo. Conclusión, hemos visto dos márgenes, el margen EBITDA y el PKT, o dos inductores importantes. Y la idea es que sea siempre el margen EBITDA quien crezca más que el PKT para después dividirlos los dos. Y a esa división, ¿saben cómo la vamos a llamar? La palanca de crecimiento. Entonces, miren, ¿qué es la palanca de crecimiento? El margen EBITDA dividido productividad del capital de trabajo. Y este indicador es supremamente importante dentro de la gestión de sus organizaciones, porque en teoría yo solo debería de crecer como empresa cuando esta división es mayor que uno. Si esa división es más mayor que uno, todos los esfuerzos que yo haga en ventas se van a ver reflejados en el ejemplo que simulamos con la compañera y es que siempre me va a costar más producir y costar más capital de trabajo y más capital de trabajo. Listo, o sea, vendes mucho, claro, sos muy teso vendiendo y recuerden ustedes que están ya en un ambiente laboral, lo que implica crecer en ventas. Eso es un esfuerzo terrible, ¿cierto? Maratónico. Entonces ese esfuerzo debería traducirse en más utilidad. Pero cuando esta palanca de crecimiento es inferior a uno, ese esfuerzo no se está viendo traducido en utilidades para los accionistas, en rentabilidad para el negocio, en creación de valor. Porque antes estamos esforzándonos mucho para vender, para tener que acumular más plata en capital de trabajo, porque nos cuesta mucho vender más. Entonces ustedes dirán, esas empresas que crecen, aumentando, dando más tiempo en facturación, esas empresas que crecen, estirando mucho los inventarios, esas empresas que crecen necesitando demasiado efectivo, aporrean mucho o aumentan, por así decirlo,
la productividad del capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ya a la hora de venir a calcular la palanca de crecimiento, ese número es menor que 1 y, conclusión, están creciendo sin sentido. O bueno, corrijamos, sin crear valor. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Perfecto. Entonces, la palanca de crecimiento importante, el valor de la empresa se mejora en la medida que impidamos que los costos y gastos que implican desembolsos, las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, crezcan en mayor proporción que las ventas, lo que acabamos de hablar. ¿Listo? Que acabamos de concluir. Saltémonos Profe, por... Sí, cuéntame. entonces si uno dice, bueno, mi palanca de crecimiento la calculé y me dio menor que 1, entonces yo puedo decir, listo, yo no voy a crecer, pero entonces voy a sostenerme como estoy. Exactamente, o sea, más que un sostenimiento, deberías de optimizar internamente lo que conlleva capital de trabajo. Entonces tú dices, bueno, la ecuación era EBITDA o margen EBITDA sobre palanca de crecimiento. Entonces, o el de arriba se vuelve muy grande o el de abajo se vuelve muy chiquito. Entonces empecemos como a analizar. El de abajo se vuelve muy chiquito, entonces, bueno, voy a atacar mi capital de trabajo. ¿Cómo vuelvo el de abajo más chiquito? Entonces yo digo, ese número es grande en la medida que tengo muchos inventarios, reduzco inventarios. Ese número es grande en la medida que tengo muchas cuentas por cobrar, entonces agilizo el cobro de cartera. Y es muy grande en la medida que mis cuentas por pagar son muy rápidas, entonces trato de extenderme lo más que pueda en pagar mis obligaciones con mis proveedores. Entonces, esa es, digamos, como la clave antes de pensar en crecer. Optimizar tu capital de trabajo en un punto estable y ahora sí, crezcamos. ¿Listo? Ah, o sea, la idea es que ese indicador me empiece a dar positivo y en la medida que me dé ya más de 1, yo ya sí empiezo a pensar en crecer. Eso, o sea, y no es que no crezcas, porque tú dirás, y eso pasa con las empresas, no, muchas crecen sin crear valor. O sea, hay empresas que tú vas a ver los balances y cada año venden más, pero ¿qué? Haciendo un esfuerzo mucho más grande, necesitando más bodega, necesitando más crédito, necesitando más de todo, pero crecen, ¿cierto? Esta es una manera de crecer creando valor, o sea, el Vale, deber ser de crecer. ok. Perfecto. Entonces miremos aquí estos tres mitos importantes que acabamos de romper con esta charlita cortica que hemos tenido de creación de valor. El primero, creer que el crecimiento de las utilidades periódicas es lo único importante. Acabamos de desvirtuar eso. Ya saben, tener más utilidades no es crear valor. O sea, muchas veces más utilidades, incluso menos rentabilidad del negocio. Vender mucho no implica ganar más. Listo. Segundo mito, creer que los indicadores financieros cuentan toda la historia de lo que sucede en la empresa. Recuerden que un indicador no es más que una foto de un momento histórico de una empresa. Yo lo que necesito es hacer gestión a través de varios momentos. Y ya de ahí es por eso que estos indicadores de valor se han venido, digamos, metiendo más de lleno. Que de vida, pues yo sé que ustedes que están estudiando y realmente, pues, digamos, lo que llevan de su ciclo académico, se los habrán mencionado mucho, pero en la educación clásica, la administración de las finanzas, eso es relativamente muy nuevo el concepto. Tercero, creer que toda una empresa se puede administrar con un sistema de reportes financieros. Listo. Recuerden que la parte administrativa, la parte de reportes, eso es simplemente el final que mide cómo estamos. Realmente la gestión se hace allá adentro, ¿cierto? O sea, el financiero no es quien es el que está llamado a controlar los inventarios, son los encargados allá de procesos los que nos van a determinar cómo vamos a optimizar para necesitar menos inventarios, cómo vamos a hacer para llegar a una cultura de justo a tiempo, por ejemplo, cómo vamos a hacer para procesar más rápido, para hacer pedidos más ágiles, para entregas más seguidas sin necesitar tanto bodegaje, sin tener que comprar tanta mercancía y tenerla ya en inventario. Todo eso son esas áreas que necesitamos de apoyo para nuestra buena gestión financiera, porque recuerden, un financiero solamente mide cómo vamos y cómo estamos y llama la atención cuando vamos mal. O sea, el financiero que dice, estamos destruyendo valor, ¿qué van a hacer? Estamos creando valor, vamos bien, sigan así. Pero ya recuerden que la gestión está desde puertas para adentro. ¿Listo? Perfecto. Inductores, perfecto, esto ya lo hemos visto. Ahora sí miremos este nuevo. Rentabilidad del activo. Entonces ya reconocimos la rentabilidad sobre las inversiones que llamaba nuestro famoso ROI o Return on Investment. Ya este es RAN. Listo. La rentabilidad del activo neto. Y miren lo que nos va entonces
ya como un indicador. Entonces vamos evacuándolos para que vamos haciendo un resumen. Ya hablamos del EBITDA, del margen EBITDA, capital de trabajo, productividad del capital de trabajo, palanca de crecimiento. Y ahora entonces estamos dentro de la rentabilidad del activo neto. ¿Qué es la rentabilidad del activo neto? La WODI sobre los activos de operación. Entonces vamos a definir quién es la WODI, la utilidad después de impuestos. Entonces es la rentabilidad producida por los activos netos de operación. Entonces ahora que la compañera nos preguntaba, ¿y el EBITDA se debe en el estado de resultados? No. Así como la WODI también se puede sacar por aparte. La utilidad operativa después de impuestos. Entonces ustedes dirán, es que le está implícito ahí, sí, pero hay que explicar exactamente cuál es. Y aquí, ¿qué tenemos? Los activos netos, ¿quiénes son? Los activos corrientes menos los pasivos corrientes más los activos fijos operativos. Eso es lo que llamamos los activos netos de operación. Un llamado a la reflexión que les quiero hacer en este momento es que sensibilicen por qué el KTN, digo el KTO, perdón, y el KTNO siempre excluye el efectivo. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Miren que ¿qué es el KTN? Digo el KTO, inventario más cuentas por cobrar. El KTNO, ¿qué es? Activos corrientes menos pasivos corrientes. Y aquí simplemente, pues para determinar los de operación, le suman los fijos. Pero ustedes, ¿por qué creen que el KTNO, que viene del KTO, no considera el efectivo? ¿Qué creen, compañeros? Silencio inmaculado, les espero. Les repito la pregunta, ¿por qué creen que el KTO no incluye el efectivo? Porque lo que se llama el capital de trabajo neto operativo no tiene incluido la cuenta de efectivo. Profe, ¿no será porque ya las empresas no manejan tanto efectivo? Más allá de que no la manejen, pues digamos que la fórmula no parte de que es que hay empresas muy buenas, ¿cierto? Porque la fórmula debe aplicar para todos. Es de más, parte más del hecho de que el efectivo está llamado a ser el justo y el necesario entre las organizaciones. Entonces, no sumaría entre el capital de trabajo porque la idea del efectivo es que simplemente se mantenga el necesario para las operaciones del diario. Si ustedes se van a ver, por ejemplo, balances generales de organizaciones, ustedes van a ver por allá en caja, listo, la cuenta disponibles, donde aparece la caja, donde aparecen bancos, donde aparecen cuentas de ahorros y muchas tiene en cero. Y uno dice, pistante, ¿cómo hace para ir en cero? Es que ellos sí tienen efectivo, están circulando, pagan cuentas, cierran cuentas, pero cuando se consolida el año y van a hacer cierre, dicen, ¿cuánto quedó en caja? Nada. ¿Cuánto quedó en las cuentas de ahorros? Nada. ¿Cuánto quedó en disponible? Nada. ¿Listo? Por eso no se tiene en cuenta a la hora de calcular el KTO ni el KTNO. Sigamos entonces, ya que tenemos estos dos indicados, este nuevo indicador. Esta diapositiva que lo que quiere mostrarles un poquitico más que de profundidad con la rentabilidad del activo. Entonces miren acá, miremos, entrémonos aquí un poquitico. Y es que la rentabilidad del activo es la WOI bajo los activos de operación y que hace parte, listo, importante, miren, la rentabilidad del activo neto o RAN hace parte de lo que es la rentabilidad del patrimonio, o sea, el ROE. Recordemos que la rentabilidad del patrimonio, aquí lo tenemos las dos fórmulas, era ¿cuál? La utilidad neta sobre patrimonio, ya lo hemos calculado. Pero también hay una forma alterna de calcularlo, dada esta definición de la rentabilidad del activo, y es que por definición la rentabilidad del patrimonio también es que la rentabilidad del activo neto o RAN más las contribuciones financieras que tenemos. O sea, lo que llamamos el riesgo operativo, rentable activo. ¿Listo? Y el riesgo financiero, que son ¿qué? Las contribuciones financieras. Entonces, aquí que estamos puntualizando, que la rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad del activo neto, que es lo que se conoce como el riesgo operativo, y la contribución financiera, que es lo que se conoce como el riesgo ¿qué? Financiero. Perfecto. ¿Qué estamos diciendo aquí? Capital de trabajo o WAC, en lo que nos vamos a centrar la otra semana. Esta diapositiva simplemente quería o tiene la intención de sensibilizar más o menos o retomar lo que ya dijimos antes de que el capital de trabajo o el WAC es esa tasa a la cual rinden mis inversiones dependiendo del contexto de organización y el país y el riesgo que yo asumo con mi dinero. Estaremos centrándonos más en materia la otra semana con esto. Miremos entonces rápidamente cómo se calcula un RAN. ¿Listo?
la rentabilidad del activo neto. Entonces, miremos aquí, tengo una UAI, esto se conoce como la utilidad operacional, recuerden, utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, tengo que es de ¿qué? De 550. Miren que son operaciones muy sencillas. Unos activos valorados por 1.000 millones, esta pues de 550 millones. Tengo un costo de la deuda de 16.25 después de impuestos, esto es lo que cuesta mi deuda, costo de la deuda. Tengo unos pasivos por 400 millones, tengo un capital de trabajo, o sea, tengo este que es la tasa, el capital de trabajo, o sea, cuánto vale mi plata en este negocio. Listo, ustedes dirán, venga, ¿y este número de dónde sale? Este capital de trabajo. Ya la próxima semana vamos a aprender a calcularlo. Por ahora simplemente tenemos que tener en cuenta que este es propio del negocio y que es a lo que mínimamente debe rentar la plata en este tipo de negocio y en este país, dado los riesgos que conlleva este negocio y este país. Listo, entonces, ¿a cuánto? A 24,5. Nos dicen también, disculpen, nos dicen también que la tasa mínima de retorno es del 30%. ¿Qué quiere decir esta tasa? Esta tasa es simplemente la que el inversionista espera que rente su plata. Listo, entonces uno dice, esta es la que el inversionista espera que le rente la plata, claro. El inversionista espera que le rente al 30% porque este está establecido el 24,5 como lo mínimo que este tipo de negocio brinda. Perfecto, entonces calculemos la WODI. ¿Qué es la WODI? La utilidad después de impuestos, utilidad operativa después de impuestos. Entonces, ¿qué? La WAI, pues quitándole los impuestos. Entonces, 590 menos 192, o sea, el 35% de 550. Entonces la WODI nos da 357,5. Luego el RAN, la rentabilidad del activo neto, es que la WODI sobre el valor de los activos. ¿Cuánto nos da? 35,75. ¿Qué quiere decir esto? Que esta organización creó valor a partir del indicador RAN. ¿Por qué? Porque miren que los activos, dada esta ecuación, rentan al 35,75. ¿Y cuánto es lo mínimo que deben rentar según este contexto de organización? Al 24,5, según el capital de trabajo, el valor del capital de trabajo. ¿Listo? ¿Es clara esta explicación con esto? Profe, ¿en qué parte dice que los impuestos son el 35%? ¿Cómo? No, eso es un dato, esto es un dato también. ¿Cierto? Aquí simplemente se asume que impuestos 35%. Por eso están en el Ya. paréntesis. ¿Listo? Perfecto. Entonces, creación de valor implica valor agregado, pero no es suficiente. Entonces, ya con esto determinamos, listo, creaste valor. Ya por lo menos sé que a partir de la rentabilidad de los activos se creó valor, porque los activos son más rentables de lo que en la tasa normal están rentando. O sea, el 35,75 es mayor que el 24,5. Ahora bien, aquí que nos están diciendo que cuando la RAN es igual al capital de trabajo, entonces uno dice, no, entonces encontré un equilibrio, mejor dicho, mi plata está rindiendo exactamente a lo que la tasa de este tipo de empresa renta. Por dicho, no estoy ganando más, no tengo una creación de valor, pero tampoco estoy destruyendo. ¿Listo? O sea, mal no me está yendo, por así decirlo. Renta lo que, digamos, en promedio rentan este tipo de organizaciones. Perfecto. Esta la podemos pasar. Y miremos esta diapositiva importante que quiero que les quede grabado para el resto de sus vidas laborales y académicas. Y si ya la conocían, mucho mejor. Lo que es la esencia de los negocios. ¿Cómo así que la esencia de los negocios? Claro, un negocio es bueno en la medida que esta ecuación que está aquí o esta desigualdad se cumple. ¿Y es cuál? Que la Y sobre el patrimonio, lo que conocemos como el ROE, sea siempre mayor que lo que esperan los accionistas. ¿Listo? Que es la tasa mínima de retorno. Y siempre mayor que a lo que rentan los activos, porque recordemos que la rentabilidad del patrimonio, por ahí una formulita que vimos, era que igual a la rentabilidad del activo más las contribuciones financieras. Por ende, este siempre debe ser mayor que este. Entonces, volvamos a repetirla. El ROE siempre debería ser mayor que lo que esperan los accionistas, la tasa mínima de retorno. Siempre debe ser mayor que la RAN, la rentabilidad de los activos. Y estos dos, tanto el ROE como el RAN, siempre deberían de ser mayores que el costo de la deuda. O sea, a cuánto me prestan a mí los bancos o cualquier sistema financiero para financiar mis activos.
Entonces, claro, mis activos deben de ser más rentables que lo que me prestaron, que la tasa que me prestaron. Y lo que renta mi patrimonio debería ser mucho mayor a lo que rentan mis activos. ¿Listo? Y esa es la ecuación de la esencia de los negocios. Bueno, miremos entonces un cálculo de ROE. Tenemos los mismos datos, 550, activos 1000, costo de la deuda después de impuestos 16,25, pasivos tenemos 400, ¿listo? Tenemos un costo de capital de 24,5 y la misma tasa del 30. Entonces aquí creo que vamos a calcular el ROE. Entonces el ROE nos está mostrando una utilidad operativa de 550, los intereses, ¿listo? Sobre los pasivos, ¿listo? Aquí implícitamente, ¿qué nos están diciendo? Que el nivel de endeudamiento de esa empresa es de ¿cuánto? Del 40%, porque miren, tenemos unos activos por 1000, por unos activos por 400, quiere decir que estos 1400 son financiados. Entonces quiere decir que el nivel de endeudamiento es del 40% y que el 60% es que patrimonio. Entonces volvamos acá, entonces tenemos una utilidad operativa de 550, unos intereses de 400, o sea, lo que debo a la tasa que me están prestando, ¿listo? Entonces tenemos acá 400 por punto 25, entonces tenemos 100, una Y de 450, luego los impuestos, que vuelvo y les digo, eso es un dato, 157, entonces tenemos una utilidad neta finalmente de 292,5. Luego la neta sobre el patrimonio, entonces nos da ¿qué? El ROE. Y si este ROE es mayor que lo que esperan los accionistas, entonces lo que se llama es el premio al riesgo asumido, tanto operativo, que ya sabemos cuál es el riesgo operativo, la RAN, y el riesgo financiero, las contribuciones financieras. ¿Listo? Perfecto. Algo aquí importante, que no está como dato, pero para que lo tengan en cuenta cuando estén mirando nuevamente esta diapositiva y después no se vayan de pronto a sacar como si hiciera un ojo por ahí buscando el número, es que aquí falta el dato de decir que la tasa de préstamo, que es diferente al costo de la deuda, ¿listo? El costo de la deuda es una cosa, y la tasa a la que se presta la plata es el 25%. O sea, para que no crean que este 25 sale de algún lado de aquí. No, este 25 también es un valor. ¿Listo? 25%. Perfecto. Miren otra vez aquí, rentabilidad del patrimonio, lo que estábamos hablando, entonces riesgo operativo por aquí concluye como RAN y riesgo financiero por aquí concluye como las contribuciones financieras. Entonces, en el término teórico quiere decir que el riesgo financiero es ¿cuál? El riesgo que implica tomar una deuda, el riesgo asociado al hecho de que la empresa posea una estructura financiera y el riesgo de la financiación. Todos esos riesgos materializados o consolidados más bien es lo que se construye como el riesgo financiero, que sumado al riesgo operativo es la rentabilidad de mi patrimonio. Profe, Cuéntame. el nivel máximo de endeudamiento de una empresa calcula siempre con base en el valor de los activos. Muy buena pregunta y te voy a responder con el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con esas dos tablitas que te mandé ahorita en Excel y ahí me la vas a coger con ese asuntico de qué tanto nos debemos de endeudar. ¿Listo? Bueno, usted me va a explicar eso y yo le pregunto, supongamos que usted dijera o que yo leyera, el máximo nivel de endeudamiento que una empresa debe tener es el 70% del valor de los activos, ¿cierto? Eso es un supuesto. Sí, te entiendo. ¿Eso podría ser para todas las empresas o ahí también entra el depende? No, no, claro. Incluso más que el depende de la empresa o del contexto de empresa, es como te estés financiando. O sea, tú dices, mi nivel de endeudamiento para esta empresa está asociado, digamos, a la capacidad que yo tengo. O sea, yo tengo un nivel de endeudamiento del 40%, del 60%, del 70%. Eso más que poder determinarse como una ecuación o como un estándar, va más asociado a que, venga, usted si tiene quien le preste todo eso. ¿Cierto? O sea, como mi nivel de endeudamiento también va a mi capacidad de endeudamiento. O sea, usted le van a prestar todo eso soportado en qué, ¿cierto? O sea, ya es, digamos, ya metiéndonos como en el negocio desde el punto de vista de la entidad financiera o banco, de que, bueno, usted considera que su nivel de endeudamiento es de un 80%, pero usted con qué nos va a respaldar semejante deuda. ¿Listo? O sea, que ahí entraría, por ejemplo, una entidad financiera a decirle a una empresa, no, por más que usted me muestre estados financieros, yo ya no le puedo prestar más. Claro, o sea, recuerda que una entidad financiera siempre está prestando basada en qué?
en que si estamos hablando desde el punto de vista de hipotecas, de garantías que se den sobre la plata, y lo otro es desde el punto de vista que si es un proyecto, ellos analizan también y lo que hacen ese valor, lo que llaman las famosas bancas de inversión o las bancas de financiación, pues para poder evaluar si lo que tú tienes planteado como proyecto a futuro es viable acorde a tus flujos de caja presentados. Porque tú vas y les dices, bueno, este es mi proyecto y esta es mi formulación y evaluación. Ya ellos lo estudian y bien, esto es viable y si le creen, te prestan, pero aparte de creerte sobre tu idea, es que también necesitan una garantía sobre toda la plata que te están prestando. Y entonces, por ejemplo, una entidad financiera que le va a prestar a una empresa que no tiene proyecto de inversión alguno, sino que es, por ejemplo, para capital, y aparte de eso no tiene garantías reales, ¿se Esa, sí, basan en qué? esa está bien complicada. Y recuerda cuando estamos viendo por allá capital de trabajo, que decíamos de que el pasivo corto plazo financiaba todo el capital de trabajo. Entonces decíamos, no, muchas veces no alcanza y hay que pegarnos de un poquitico de largo plazo. Pero venga, ¿será que una pequeña empresa sí tiene quien le preste a largo plazo para financiar inventarios, para financiar cuentas por cobrar? Esa, digamos, es complicada desde el punto de vista que tú sabes que eso ya, esa respuesta está más enfocada como al poder de negociación que uno tenga frente a una entidad financiera. Ah, ok. Listo. Bueno, y miremos por último, este es un tico que hay aquí, del ROE y el RAN. Entonces miren aquí, si este es positivo, entonces es porque estamos creando el valor adecuado. Listo, miren aquí simplemente es los dos indicadores previos que calculamos, ROE y RAN, lo restamos y da una prima del 13%. Esa es la prima del riesgo financiero. Esa es que los costos financieros que yo asumí. O sea, ROE menos RAN, entonces quedaría costos financieros. Miren aquí, pues para que recuerden en un momentico, aquí vamos para esta formulita. Esta, si yo despejo, miren, rentabilidad del patrimonio menos el RAN, ¿qué me queda? La contribución financiera. Entonces es como los riesgos que yo asumí y ese es, digamos, mi premio, por eso lo llaman premio, porque miren que si restamos el ROE del RAN, ¿qué me queda? La contribución financiera. Entonces fue eso el riesgo o esa prima que me gané por haber invertido en esta organización, por haber destinado mi plata a la consecución de activos dentro de esta organización. ¿Cuánto ganaste? Un 13%. Entonces uno dice, ay, si el ROE es igual a la RAN, pues no, nada, pues estás en un punto de equilibrio también, donde no hay contribución financiera, no tienes una prima de riesgo, o sea, tu riesgo no fue cuantificado, no fue valorado, simplemente los activos rindieron exactamente a lo que rindió tu patrimonio. Bueno, ahora sí, para sensibilizar un poquitico más esto, miremos este ejemplito fácil que tenemos aquí y muy ilustrativo y que les va a servir mucho. Y una vez les adelanto para su momento evaluativo. ¿Listo? Entonces, miremoslo. Dicen, suponga que la empresa valiosa sea, para lo que considera su nivel adecuado de endeudamiento, es del 40% y cuya deuda tiene un costo del 25% anual antes de impuestos. Si los propietarios esperan obtener una rentabilidad sobre su patrimonio del 30% después de impuestos y la tasa impositiva, o sea, la que prestan los bancos, es del 35%, ¿cuál será el costo del capital? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos para nuestro archivito de Excel. ¿Listo? Este que está aquí. Aquí está vacío, el de ustedes ya está solucionado, pues porque quiero que lo tengan solucionado. Y de igual manera, pues aquí lo vamos a empezar a llenar, entonces vamos a ver cómo entonces se llena este asuntico para que lo tengan en cuenta. Entonces miren acá que esto va a serles muy útil ahora también para que estudien y para su momento evaluativo. Entonces ya esta es una tablita construida, es una tablita que desarrolló el profesor Oscar León García hace mucho tiempo, allá en el año 2002, cuando escribió uno de sus muy buenos libros de administración financiera y valoración de empresas. Y pues uno de los archivitos que nos dejó fue este que está acá que les estoy mostrando y que les compartí. Entonces miremoslo, nos dicen, retomando, un momentico, yo saco otra vez nuevamente la diapositiva donde están los datos. Entonces dicen, supóngase que para una empresa valiosa se considera un nivel adecuado de endeudamiento del 40%. Entonces empecemos. Entonces, de la deuda
que lo que esperan adecuado es el 40%. Miren que inmediatamente queda hacia abajo. Calcula que entonces, si tu deuda es del 40%, quiere decir que todo el resto es ¿qué? Patrimonio. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen? Y cuya deuda tiene un costo del 25% anual antes de impuestos. Antes de impuestos tiene un 25%. Entonces, miren, costo antes de impuestos de la deuda, un 25%. Lo pongo aquí. Y también nos dicen entonces que los propietarios esperan obtener una rentabilidad sobre su patrimonio del 30%. Esperan una tasa del 30%. ¿Listo? Entonces aquí vengo y pongo el 30%. ¿Miren? Si lo vieron aquí el 30%. ¿Listo? Entonces, miren lo que está haciendo entonces el ejemplo. Entonces dice una deuda del 40%, un patrimonio de este, entonces, ¿qué más nos hace falta entonces aquí para nuestro cálculo? Nos dicen, y la tasa impositiva es del 35%. Profe, y ahí en costos después de impuestos, porque queda 25% y debajo coloca el Porque 30%. nos hace falta la tasa impositiva. Ya la vamos a poner. Claro. Mírala aquí. Vamos ahí. ¿Listo? ¿Ya la viste? Ahí está. Sí, señor. Bueno, entonces ahí tenemos antes de impuestos y ahora sí como colocamos la tasa impositiva, nos da después de impuestos. Entonces, costo antes de impuestos, aquí ya hemos dicho que era el 25%. Ahora bien, miren, ¿qué nos está diciendo acá entonces? La pregunta ¿cuál era? ¿Cuál es el costo del capital después de impuestos? Mírenlo acá, el costo de capital. Entonces, el costo de capital es del 24.5%, pero bueno, analicemos de dónde sale el número. Simplemente miren, cuando yo tengo mi estructura financiera, entonces el costo de impuestos, entonces también es dato. El de después de impuestos simplemente es por fórmula, 1 menos el dato anterior. ¿Listo? Mírenlo ahí. La tasa de impuestos menos el costo de impuestos a lo que quiero que se financie. Y ya lo que hacen acá es ponderar el 25% de este, me he dicho, el 40% de 16, mírenlo acá, y el 60%, o sea, tu patrimonio sobre lo que tú esperas que rinda. Entonces, por este lado está el 6% de la deuda ponderada con después de impuestos y por este lado está el patrimonio ponderado con la expectativa que tienen los socios, el 30%. Luego esas dos multiplicaciones que ves aquí se suman y nos da el famoso costo de capital. ¿Listo? Miren que es un ejemplo bastante práctico, pero sigamos indagando la tabla. Perdón, profe, ese costo de capital es el mismo que estábamos viendo en las diapositivas que usted nos explicó. Exactamente, es el mismo costo de capital que estamos viendo en las diapositivas. Ok. Que como te decía, vamos a indagar muchísimo más a fondo la semana entrante. Pero aquí me interesa que conocieras de dónde salía el dato. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, entonces sigamos indagando esta tabla y vamos a hablar que, por ejemplo, los activos que tenemos, como está en el ejemplo que les mandé ya consolidado, fueran de 1.000 millones. ¿Listo? Entonces, el valor de la deuda del año 1, ¿cuál sería? Les pregunto. Entonces, el nivel de endeudamiento, recordemos que habíamos dicho que era el 40%, aquí va un 40%. Listo, el 40%, ¿por qué el 40%? Porque tenemos 40. Es más, deberíamos de llamarlo exactamente como el de arriba, pues para que nos quede bueno. Ahí está. Escondámosle el numerito. Ahí está. ¿Y qué más estamos diciendo? El valor de la deuda del año 1, ¿cuál será? Pues miren, tenemos 1.000 millones y la deuda que tenemos es del 40%, o sea que ¿cuánto tenemos en deuda? 40% de estos 1.000, ¿cierto? O sea, 400 millones. Es claro, pues hasta ahí como hemos venido llenando la tablita, entonces miren, ¿por qué es importante? Porque necesito que aprendan muy bien cómo llenar la tablita porque ustedes la van a practicar ahora muy bien. Les hago una pregunta. Si, por ejemplo, yo fuera un accionista y yo dijera, venga, yo quisiera que ese costo de capital para esta empresa fuera más bien orientada como un 15%. Entonces, ¿cuál sería el nivel de la deuda? Miren, yo con este nivel de la deuda lo metí como dato, me sacó este, pero si yo quisiera saber cuál es el costo del capital, digo, si yo lo que quisiera saber es la deuda, teniendo el costo de capital, ¿cómo lo harían ustedes? Les pregunto. Ok,
¿Qué dice la audiencia? Si lo que necesitara fuera la deuda, el valor de la deuda dado el costo de capital. Entonces, a ver, les muestro cómo podríamos hacer eso. Entonces, miren aquí, recuerden esas herramientas de Excel tan útiles, donde yo le digo, vean, datos, análisis hipótesis, buscar objetivo. Entonces yo le digo, vea compañero, yo lo que necesito es que usted me diga, a partir de esta celda, que llama costo de capital, y yo quiero que sea un 15%, ¿cierto? Porque eso es lo que me están pidiendo, un costo de capital del 15%. ¿De cuánto debería ser mi nivel de deuda entonces? Entonces yo señalo mi nivel de deuda y lo pongo a iterar. ¿Listo? Entonces mírenlo ahí. ¿Qué nos está diciendo? Vea, si usted quisiera un costo de capital del 15%, su nivel de deuda debería ser de 109%.1, o sea, un dato irreal. Simplemente le está pues como planteando un ejemplo puntual, pero ese debería ser el nivel de deuda. ¿Listo? Devolvámonos aquí entonces para el dato real. Entonces 40, 20, listo. Tenemos el costo antes de impuestos, tasa, deuda, nivel de endeudamiento 40%, utilidad. Bueno. Ahora bien, miremos lo siguiente. El resto de la tabla, para que entendamos entonces. Nos dicen lo siguiente. Resulta y sucede que acá, entonces, ¿qué nos están mostrando? La mínima esperada. Yo cuando digo que tengo la rentabilidad mínima esperada, les pregunto, que ahorita lo dijimos, que hablábamos de que encontramos el punto de equilibrio cuando ¿qué pasaba? Cuando quiénes eran iguales. Compañeros, esperando su participación para que me digan cuándo tengo la mínima esperada, cuando quiénes eran iguales, cuándo encontramos el punto de equilibrio. Cuando qué valores eran los mismos. ¿Están por ahí todavía? Sí, profe, pero no me acuerdo. Ah, bueno, yo les acuerdo no estaba. entonces. Les acuerdo Yo no entonces. estaba. Cuando yo tengo que mi costo de capital es exactamente a lo que rentan mis activos. ¿Recuerdan? RAN igual a CK. Costo de capital exactamente lo que rentan mis activos. Y mírenlo aquí. Entonces miren, WODI. ¿Cuál es la WODI? La utilidad operativa después de impuestos. ¿Cómo podría yo calcular entonces la RAN mínima esperada? Que es lo que les voy a mostrar aquí. Entonces yo diría, entonces vean, si usted tiene 1.000 millones en activos, digo, si usted tiene, sí, 24,5, entonces miren qué es lo que hay acá. Si usted tiene 1.000 millones en activos, que es un supuesto que acabamos de hacer, ¿cierto? Recuerden que esos 1.000 millones es un supuesto con el que venimos trabajando. Si usted tiene 1.000 millones en activos y el costo de capital es este, quiere decir que su WODI es la multiplicación de ellos dos. ¿Listo? Utilidad operativa después de impuestos. ¿A cómo rinde el capital? Al 24,5. Y valoración de activos a 1.000. Entonces, ¿qué tengo después? Si esta es la WODI después de impuestos, quiere decir que la utilidad operativa es ¿qué? Esta con los impuestos. Entonces, ¿cómo la voy a sacar? Con los impuestos. Entonces, miren aquí, menos el 35%. Ya miren que está construida la tablita. Los intereses. ¿De dónde salen estos intereses? Muy sencillo. Miren, aquí los pisamos y nos señala también. Y es que dijimos que teníamos 1.000, pero 400 eran deuda. ¿A cuánto nos están prestando? El 25%. Quiere decir que en intereses, ¿cuánto debemos? 100 millones. Perfecto. Luego esa resta nos da ¿qué? La Y, utilidad antes de impuestos. Luego le quitamos los impuestos, que son ¿qué? Menos ese 35% que ya estaba. Y la utilidad neta es la diferencia entre ellos dos. Luego, cuando voy a calcular la RAN, ¿quién es la RAN? Los activos netos de operación sobre la WODI. ¿Y cuánto me da? 24,5. ¿Qué es exactamente quién? El costo de capital. Entonces, aquí encontré yo ¿qué? La utilidad neta mínima esperada. ¿Por qué? Porque mi RAN es igual a mi costo de capital. Estos dos números son exactamente el mismo. Quiere decir que esta utilidad neta es la mínima esperada. Por debajo de eso, quiere decir que mis activos no están rindiendo ni la tasa promedio del sector. ¿Listo? Pregunta hasta acá, compañeros. O sea que aquí hay un punto de equilibrio.
Exactamente. Sí, sí. Pero no es que lo haya, lo acabamos de construir, porque mira, ¿de dónde sacamos esta body? De este dato, mira. Ah, sí, es que este dato fue el inicio para construir esta. Lo que estábamos era calculando la utilidad neta, ya sabiendo que había un equilibrio entre los dos, porque mira que la body partió del costo de capital. Simplemente al final verificamos que la RAN es quien la body dividido los activos netos. Y que también podemos de una vez complementar que la rentabilidad de mi patrimonio es quien la utilidad neta dividido ¿quién? La resta entre los activos menos la deuda. Porque les pregunto, si yo tengo 100 en activos y 400 son en deuda, ¿cuántos son míos? ¿Tiene 100 o tiene 1000? No, 1000, perdón. Tengo 1000 y 400 los debo. O sea que míos son ¿cuánto? 600. 600. Y a los ahí, 1000 menos 400 sobre la utilidad neta. Entonces ahí está la rentabilidad del patrimonio del 30%. Listo, si tienen alguna duda con esta tablita, les recomiendo que miren este video nuevamente que estamos generando antes de irse a hacer su momento evaluativo, porque para el momento evaluativo tienen que saber manejar bastante bien la tablita. ¿Listo? Pero, profe, frente a eso le iba a decir algo. Para el Cuéntame. parcial estuvimos intentando mirar los links de los videos y en esa fecha salía un error. Pero, Incluso de la primera videoconferencia, porque yo traté de estudiar para el parcial basada en el link de la primera videoconferencia donde estaba lo de usos y fuentes y no funcionaba. Claro que ya en esta bueno. semana miré, ya sí se podía entrar, pero el día del examen no se pudo, que no nos pasó lo mismo. Bueno, no, me cuentas antes porque te cuento que lo que me estás diciendo, pues no lo conocía. Y si se arregló solo, créeme que pues tenía que ver con YouTube, nada que ver pues como de algún manejo que yo le hubiera hecho. Ah, yo pensé que usted lo había modificado. No, nada, no. Yo exactamente cuando acabamos nuestras conferencias, lo dejo que renderice, que eso se demora como una hora más. Apenas renderiza, lo monto en YouTube y ahí sí ya, pues queda pues a disposición de ustedes. Pero O que yo sea en que este ese... viene a estar disponible ahora para las 5. ¿Cómo? Este video viene a estar disponible hoy para Siempre, las 5. sí, siempre. Ustedes saben que yo inmediatamente acabamos nuestros encuentros, inmediatamente Sí. monto esto. Sí, Que sí, tenemos siempre. problemas para abrirlo, le escribimos. Claro que Pero sí, mío, no lo vi, papi, no. claro que Profe, una sí. pregunta. El Cuéntame. quiz va el día de hoy y mañana. Claro, sí, son los 2 días, claro. Ah, ok. Profe, yo tengo una duda con lo del fruto. Con Yo lo le del... escribí. ¿Cuándo? Pero ahorita, ok. No, le escribí el jueves o viernes, pero usted no me ha respondido. Usted puede ver mi correo, porfa, Claro que sí, y pero me no tengo, comenta. me he dicho, yo acudo correos casi diarios y correos tuyos no tengo por Bueno, aquí. en dudas e inquietudes también le escribí mi dudita, entonces lo revisa, porfa, y me comenta, ¿Cuál es tu para nombre? no... Discúlpame. Ivonne, Listo, Iván, yo miro entonces porque no eso tengo. es grupal, el fruto es grupal. Bueno, Iván, no, todos en grupo, o sea, todo, Ah, ok. tanto el trabajo como de aplicación como el Sí, fruto son bueno. grupales. Listo, Ok, profe. Bueno, entonces le recomiendo, porfa, no se le vaya a olvidar. listo, claro que sí. Ok. Profe, Perfecto. para el fruto solo se elige un documento, no es que miremos varios, elegimos solo uno y sobre ese hacemos el trabajo. Exactamente, y ya le buscas la aplicación que te menciono ahí. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué más quiero que sepan de esta tablita? Entonces, miren aquí, ya aprendimos a manejar el encabezado de esta tabla, cómo se mueve. Ya aprendimos a calcular cómo se determina la esperada mínima. Miren, pues que las fórmulas son muy fáciles de determinar en el sentido en que ya la tabla está construida. Entonces, no tienen que volver a hacer las fórmulas y no saber meter los datos. ¿Qué más Ok. vamos a ver a continuación? Miren, si yo, por ejemplo, hablara ya no tanto de la mínima esperada, sino que lo que tengo es una utilidad real de 550, miren. Si yo ya pongo como dato que no venga, ya sé cuánto es la mínima esperada, ¿cierto? 180. Aquí pues como neta. Listo. Pero si yo lo que quiero de verdad determinar es que mi utilidad operativa sea de 550, entonces, dado que tengo esa utilidad operativa, ¿cuánto sería entonces mi ROE y mi RAN? Entonces miren aquí, es lo que se hace en el año 1. Miren, el número se coloca aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, inmediatamente yo pongo aquí el número, si yo pongo aquí un 0, miren que esa tabla se quita toda, pero si le pongo entonces utilidad operativa real, le pongo otra vez el 550, quiero que interpretemos qué hace.
viene el dato y se queda viviendo aquí como utilidad operativa. Obviamente él calcula la UODI, que era ¿quién? Este número después de impuestos, o sea, ¿qué es este? Este número es cuando ya le quitas el impuesto. ¿Cuál es el impuesto? El 35%. Ahora bien, los intereses son los mismos porque la deuda es de 400 millones y la tasa el 25%. La Y sigue siendo la diferencia. Los impuestos siguen siendo que el 35% de la Y y la utilidad neta pues sigue siendo esa diferencia. ¿Qué pasa entonces bajo ese panorama donde tenemos 550 de utilidad operativa real? Miren, la RAN ya da 35,75, quiere decir que creamos valor desde el concepto de RAN porque es mayor que el costo de capital, y la rentabilidad del patrimonio también es mayor que de la RAN y que el costo de capital, y que mayor que también que quién, que a lo que nos presta. Miren la tasa, digo, la tasa impositiva, que cuál es, la tasa antes de impuestos que es el 25%, o sea, cuánto nos tenemos que endeudar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí con ese? ¿Listo? Entonces, el costo de la deuda antes de impuestos, 25%, que es a lo que nos están prestando. Entonces, si fuéramos a hacer la ecuacioncita que teníamos, recuerden la que teníamos ahora, vamos a hacerla por aquí chiquitica, entonces, en ese orden diríamos que tenemos 25 por este lado, 25%, que es a lo que nos están prestando. Después, ¿quién seguía? La RAN, 35,75. Listo, pues, vamos a ponerlo con porcentaje, que era aquí en la RAN. Después entonces nos queda el 48,75, que era el ROE. Y aquí al final teníamos lo que se esperaba del patrimonio. ¿Cuánto se está esperando de ese patrimonio? El 30%. Entonces miren que este es un negocio muy bueno desde el punto de vista de la ciencia de los negocios. ¿Cuál es? El ROE mayor que la RAN, mayor que la tasa a la que me prestaron y mayor el ROE que el TRM. Perdón. ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen entonces cuál es la esencia de los famosos negocios. Y esto aquí es otra R, no otra M. Perfecto. Entonces, miren que este ejemplo cumple con el sector de negocios. ¿Qué van a hacer ustedes ahora antes dicen hacer el encuentro evaluativo? Van a coger esta misma tablita y la van a despeinar todo lo que quieran, la van a esculcar, la van a indagar, van a quitar este 500. Ustedes dirían, bueno, y si la utilidad operativa fuera, por ejemplo, 800, entonces, como me pasa el RAN, ¿qué le pasa a la rentabilidad del patrimonio? Si por el contrario, miren aquí, ¿cuánto es la utilidad operativa aquí? La mínima esperada, 376. ¿Sí la ven acá? 376. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces si fuera menos de 376, por ejemplo 300, entonces ¿qué pasaría? Miren los indicadores, lo que les pasa. La RAN queda 19,50, queda menor que el costo de capital. ¿Qué quiere decir aquí? Estamos destruyendo valor. En la rentabilidad del patrimonio, menor que el costo de capital, destruyendo valor. O sea que ya sabemos que la utilidad operativa mínima que debemos tener para crear valor es 376. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí si la volviera a meter como 376, obviamente los indicadores dan iguales a los del frente. Perfecto. Vamos a poner aquí el 550. Y aquí simplemente nos dicen que para el año 2 es 500, entonces simula exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces ya saben cómo se manipula la tabla, cómo parametrizar la tabla, y incluso aprendimos a manejar lo que era la función buscar qué, objetivo. Por ejemplo, vamos a indagar otra función de buscar objetivo. Si, por ejemplo, yo les dijera que yo quisiera un patrimonio, por así decirlo, una rentabilidad del patrimonio, yo quisiera una rentabilidad del 60%. Yo quiero una rentabilidad del patrimonio del 60%. Ustedes dirían, ah, una rentabilidad del patrimonio del 60%. Entonces, ¿cuánto debería ser la utilidad operativa real? Ustedes dirían, ah, bueno, si le subo, por ejemplo, aquí a 700, se va hasta el 65. ¿Listo? Entonces, no, la pregunta es que yo quiero aquí el 60 exacto. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, ya aprendimos a hacer eso. Datos, buscar objetivo, toco esta celda, que es la que quiero que tenga el valor del 60%, cambiándome esta acá arriba. Entonces, miren, exactamente cuando tengo una utilidad operativa de 653,8,
mi rentabilidad del patrimonio es del 60%. Listo, entonces, evacuada esta tablita, la cacharran bastante antes de irse al momento evaluativo para que lo entiendan bien. Vamos a volver al PowerPoint. Entonces ya tenemos RAN, ROE, desde el punto de vista de indicadores que nos van a soportar la decisión de creación de valor. ¿Cuál otro vamos a conocer antes de acabar este momento, este encuentro? Vamos a estudiar el que se conoce como el flujo de caja libre. Y entonces vamos a decir que el flujo de caja libre, en este momento estamos en PowerPoint, ¿cierto? ¿Están viendo el PowerPoint? Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a decir del flujo de caja libre? Constituye el flujo de caja que la empresa desea disponible para los acreedores. Tiene 3 destinos: reposición del capital de trabajo, atención de la deuda y el reparto de utilidades. ¿Listo? Entonces, clásicamente, miren cómo se compone cómo se construye el flujo de caja libre. Entonces, aquí tenemos, desde el punto de vista histórico, se construye como Y menos intereses, la YI, o sea, antes de impuestos e intereses, te quito los intereses, entonces menos de impuestos solamente, menos impuestos es igual a utilidad neta, sumo las depreciaciones, ya sabemos por qué, más los intereses, me da el flujo de caja bruto, o sea, el FCB, luego le quito los incrementos del capital de trabajo, menos la reposición de activos, y me queda el flujo de caja libre. Desde el punto de vista de análisis de valoración de empresas, miren que hay unas exclusiones, la utilidad operativa, menos los impuestos, me da que la WODI, más las depreciaciones y amortizaciones me da el flujo de caja bruto, menos el incremento de activos, menos el incremento del capital de trabajo, menos los activos, me da el flujo de caja libre. Listo. Ahora bien, ¿qué quiero mostrarles con esta diapositiva que sigue? Que dentro de la construcción del flujo de caja libre hay unos momentos, así como el EBITDA, que no se ven puntuales, pero que es bueno que sepan cómo se llaman. Por ejemplo, ya en algunas de sus materias de pronto se los mencionaron, y es que miren los pasos, mírenlo acá al frente, ese fue el que acabamos de ver, el que en el lado derecho. El del lado izquierdo es exactamente el mismo, simplemente que va teniendo nombres dependiendo del momento en que va. Miren, utilidad operativa menos intereses, Y. Menos impuestos, utilidad neta. Más depreciaciones y amortizaciones. Entonces, cuando a la utilidad neta le sumo las depreciaciones y las amortizaciones, eso tiene hasta ahí un nombre. ¿Y cómo se llama? GIF, o generación interna de fondos. Y es bajo lo cual yo genero fondos, con el GIF. Luego, cuando al GIF, o hasta esta operación, le sumo los intereses, se me queda que el flujo de caja bruto. Cuando le quito el incremento del KTNO, solo hasta ahí, miren, aquí pues sigue derecho, pero en cambio aquí, cuando el flujo de caja bruto le quito el incremento del KTNO, entonces, ¿qué me queda? El ego, que es ¿cuál? El efectivo generado por las operaciones. Luego de que el ego está constituido, que es el mismo que está acá hasta este paso, le quito la reposición de activos fijos y me queda el flujo de caja libre, al igual que aquí el flujo de caja libre. Simplemente miren que GIF y ego son momentos dentro de este mismo estado de resultados, perdón, dentro de este flujo de caja libre, pero simplemente que tienen unos nombres determinados en un momento del flujo. Perfecto. Y aquí esta diapositiva simplemente lo que les quiero mostrar es cuáles son las funciones o a qué se dedica cada uno de ellos. El GIF que cubre el flujo de caja bruto, el ego y el flujo de caja libre. Generación interna de fondos, ¿listo? Y el efectivo generado por las operaciones. Perfecto. ¿Qué vamos entonces a ver a continuación? La segunda tablita que me interesa que entiendan muy bien. Entonces vamos para la segunda tablita, no, para el segundo archivo, perdón. Esperen que les mandé 2 archivos en Excel. Entonces mírenlo aquí. Y vamos a aprender a entender mejor este tipo de aplicaciones desde el punto de vista del flujo de caja libre para la creación de valor. Entonces miremos. Resulta que en un año determinado tengo todos estos datos. Me dicen que el flujo de caja bruto, pues desde el año 99 hasta el 2003, listo, no importa, los años están viejitos, pero no importa. Nos dicen que el flujo de caja bruto eran 167 millones y así sucesivamente. ¿Ustedes están viendo Excel o están viendo PowerPoint? PowerPoint. Ya vamos para Excel. Listo. ¿Ya están en Excel? Sí, ese es el Excel. Así, este es el Excel, profe. Perfecto. Entonces, miremos entonces este ejemplo sencillo. Entonces tenemos,
Destinación del flujo de caja libre. Miren que tenemos varios años, todos estos son datos. Entonces, miren, el flujo de caja bruto este año fue de el otro año fue 209 millones, 212, 302. El aumento del CATNO, ya sabemos por qué el CATNO aumenta, listo. Recuerden que lo estamos viendo ahorita, que el CATNO en la medida que aumentan las ventas, él también va aumentando. Que la idea es que aumente proporcionalmente. ¿Y para qué? Para que nuestra productividad del capital de trabajo se mantenga bajita o por lo menos siempre menor que el margen EBITDA. La reposición, ¿qué es? Es simplemente usted cuánto piensa reponer de sus activos fijos. Aquí está, reposición. Y entonces eso quiere decir que esa resta, miren, este menos este es el flujo de caja libre. ¿Listo? Miren que es bastante sencillo, nos quiere decir que tenemos hasta el momento 198. Pero ¿para qué se utiliza el flujo de caja libre? Para tres cosas. Para pagarle servicio a la deuda, para dividendos y para expansión. Entonces ustedes dirán, estos 100 millones tienen que alcanzar para estas tres obligaciones. En este periodo alcanzó. Miren aquí. Miren, habían 100 millones del flujo de caja libre. ¿Y cuánto nos comprometimos a pagar? 107. Y así sucesivamente. Esa obligación se va viendo claramente que siempre es mayor a lo que disponemos. ¿Listo? Entonces miremos la situación en la empresa en la gráfica, que es mucho más diciente. Entonces miren, lo rojo es el servicio a la deuda, mírenlo ahí. Lo blanco son los dividendos y lo azul es la expansión, pero la raya azul es de lo que disponíamos, el flujo de caja libre. ¿Ustedes cómo ven esta gráfica? ¿Qué observaciones tienen al respecto? Que se tiene poco servicio de deuda. Más que se tenga poco, miren aquí, lo que pasa es que con el flujo de caja libre no alcanzó para cubrir todo esto. Entonces la pregunta es aquí, que este señor o el encargado o el gerente sabía que aquí solo disponía de 158 millones de flujo de caja libre, pero aún así dio 50 millones de pesos en dividendos, sabiendo que solo disponía de 158 y tenía un servicio de la deuda de 78 y una expansión de 54 por realizar. Entonces, aquí, digamos, de manera irresponsable, por así decirlo, dieron dividendos a expensas de un servicio a la deuda muy grande, creciente, y unos dividendos también crecientes a la vez de que una expansión creciente. En conclusión, miren, el flujo de caja libre, si bien creció aquí empezó a decrecer, pero la expansión, los dividendos y el servicio a la deuda siempre que continuaron creciendo. Esa empresa entonces va a presentar en un futuro unos problemas de financiación tremendos porque está dando dividendos sin con qué tener. O otra cosa peor, se está financiando a largo plazo para pagar dividendos. ¿Listo? Entonces, ahí está lo grave. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el déficit de este año, entonces yo digo 198 menos 198 menos 359 quiere decir que, por ejemplo, para este periodo estamos deficitados en 161 millones, menos 161 millones. Entonces, esta es la implicación del flujo de caja libre, que realmente, recuerden que en esencia, el flujo de caja libre, a diferencia del estado de resultados, el flujo de caja libre lo que me muestra realmente con cuánto dinero yo cuento. Que recuerden que el estado de resultados lo que me muestran son ingresos, son ventas realizadas, y esas ventas pudieron haber sido a crédito. Quiere decir que sí ahí hay plata, pero no necesariamente es plata de la que yo dispongo en ese momento. A diferencia del flujo de caja libre, que sí es plata con la que yo cuento en ese momento, porque ese es el efectivo que me entró. O sea que este es el efectivo con que yo cuento, flujo de caja libre. En conclusión, tengo 198 para cubrir una obligación de 359. Miren lo que aquí en la gráfica se va viendo. Miren, tengo hasta lo azul y tengo todo esto más por cubrir. Es imposible. Entonces, si pasamos a la otra hoja, miren que los daticos se llenaron inmediatamente, miren que son los mismos. Cualquier cosa que yo modifique aquí se mueve acá. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Verlo desde el punto de vista de efectivo generado por la operación. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? La expansión son 50. Miren aquí la expansión también eran, ¿qué? 50, pero las junté las expansiones con las reposiciones.
Eso se llaman como inversiones. Expansiones y reposiciones se llaman inversiones. Entonces, este es otro punto de vista. ¿Qué estoy haciendo? El flujo de caja bruto es el mismo, el aumento del CTNO es el mismo, y esa diferencia es el famoso ego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que financiar el ego? El servicio a la deuda, los dividendos y las inversiones que calcula ahí arriba. Mírenlas ahí. Este es el mismo gráfico, si se dan cuenta, la misma gráfica, simplemente que aquí lo estoy viendo desde la gestión o desde la función para la cual está destinado el efectivo generado por las operaciones o ego, que entonces viéndolo desde el ego, él tiene que cubrir todas estas operaciones, volvemos a sumar, y pues nuevamente miren que me alcanza. Teníamos 137 millones de pesos en ego y nuestra obligación es de 144. Nuevamente estamos deficitados. ¿Listo? Entonces, mira, aquí teníamos un efectivo generado por las operaciones de 203 y aquí simplemente tenemos la media o la módica suma de 364 con compromisos. ¿Listo, compañeros? Eso es lo que tenía para contarles en este ratico de nuestra primera charla de creación de valor. Ya la otra semana indagaremos más a fondo de lo que es el EVA y lo que es el capital de trabajo. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿Usted no puede hacer el favor de enviarnos ese link al correo? Porque es que a veces que no funciona en la plataforma. ¿Cuál de todos los links, compa? No,